Bien, pues continuamos con la tertulia. Les presento a los invitados de hoy, empezando por mi derecha, don Antonio Suárez Bujía, es presidente de Agavite, Asociación de Víctimas del Terrorismo de Galicia. ¿Qué tal, don Antonio? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, gracias. En la esquina de la mesa, don Vicente Fernández, es abogado. ¿Qué tal, don Vicente? Buenas noches, encantado de estar aquí otra vez. A mi izquierda, don Francisco Fernández Tarrío, es abogado y presidente del Centro de Estudios Públicos Poder Limitado. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, bienvenido. Bien, un placer, como siempre. Y en la esquina de la mesa, don Miguel Cancio, economista, sociólogo y escritor. ¿Qué tal, don Miguel? Hola, buenas noches ¿qué tal? Aquí y bienvenido. Bien hallada. Bien, pues nada, les he llamado a todos, los he convocado aquí para abordar el tema de ETA, el tema de este cese definitivo de la banda armada. ¿Es rendición? ¿No es rendición? ¿Hay pago político? ¿No hay pago político? ¿Qué se espera a partir de ahora? ¿Qué opinan ustedes de toda esta prensa que critica a los que no nos creemos una palabra de todo esto y que vemos en esto pues una cosa más, una vez más, de que ETA comunica que efectivamente cesa? Yo creo que la prueba de que esto es un trágala más, una nueva maniobra de la banda ilegal marxista-leninista ETA Batasuna y sus brazos es que las víctimas del terrorismo, yo llevo aquí con todo honor esta insignia, Voces contra el Terrorismo, han convocado una manifestación el 29 en Madrid a la 1 de la tarde para señalar que no admiten la impunidad de gravísimos atentados terroristas que han matado, han asesinado a 853 personas, han herido a miles de personas, destruido miles de familias y han dado lugar a que hayan tenido que abandonar a la fuerza el País Vasco cientos de miles de vascos y que otros cientos de miles se vean chantajeados, se vean claramente amenazados. No se puede ceder al chantaje terrorista. Es una cesión gravísima decir que os damos concesiones porque dejáis de matar. Por esa razón había que hacer lo mismo con el resto de los delincuentes. Yo creo que un Estado de Derecho verdaderamente democrático, donde rija el imperio de la ley, debe de derrotar a los delincuentes terroristas, en este caso a la banda ilegal terrorista ETA Batasuna. Don Vicente. Yo creo que ahí tiene mucha razón Miguel, porque es muy significativo el lema de la concentración del sábado, ¿no? Frente a la impunidad, justicia. Es decir, la altura moral de las víctimas del terrorismo, para mí, es un ejemplo de civilización. Es decir, las víctimas han sido heridas, han sido muertas, han sufrido amenazas y han confiado en el Estado de Derecho, en la aplicación de la ley, en las condenas y en las sentencias. Entonces, no podemos traicionar esa confianza, jamás la podemos traicionar. No se puede verificar la impunidad del genocidio de ETA, porque ETA es genocida, porque como bien dice, y siempre me acuerdo de las palabras del profesor Bueno, ETA ha matado a las víctimas o las ha herido por ser españoles o representar a España. Entonces, España y la nación española no puede verificar la impunidad de ese genocidio. Y tenemos que estar con las víctimas siempre. Esa es la referencia moral, porque ellos son los que nos han dado dignidad a los españoles. Don Antonio, usted es afectado, usted venía con un bastón y yo le pregunté algo referente al bastón y me dijo, no, es de adorno. No, es que estoy cojo. Yo tuve un atentado terrorista en Santurce en 1990, el 18 de noviembre. Y desde esa tengo una pierna destrozada. Y bueno, ¿y cómo...? Llevo bastón porque necesito apoyarme en él para poder caminar. Claro, y bueno, ¿cómo analiza usted este comunicado de cese? Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por su empeño, por su lucha constante en erradicar el terrorismo de ETA y todos los terrorismos que hemos tenido en España. Pienso que es un triunfo de la policía, de la democracia y bueno, y como... De la Guardia Civil. De las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se entiende que abarca todo el conjunto. Policía, Guardia Civil, Ejército. Como víctima y presidente de la asociación, pues siento una gran alegría por el cese, porque no haya más crímenes. ¿Quién nos alegra? Nos tenemos que alegrar todos. Ahora, hay que ver los pasos que se van a dar. Esto va a ser un proceso muy largo.
ellos dicen que es una confrontación armada. Aquí nunca hubo una confrontación armada. Aquí lo que hubo es una banda de asesinos que han puesto bombas, han pegado tiros en la nuca indiscriminadamente y no hubo confrontación política. Eso hay que erradicarlo. Hay que pedir memoria, dignidad, hay que pedir justicia para que nuestros muertos puedan descansar en paz. Don Francisco. Muy bien. Sí, a mí voy a tratar de explicar la conclusión a la que he llegado estos días desde el comunicado Trump, que yo estoy de acuerdo con don Miguel, que es un trágala más de la banda terrorista. ¿Piensa lo mismo que el primer día o ha ido variando? Yo sigo pensando lo mismo porque además yo quiero que quede claro que a ETA no se la interpreta, se la lee. Yo me he leído muchas veces este comunicado y no encuentro ninguna justificación, ninguna prueba, ningún documento que me diga que esta banda de asesinos ha dejado de ser una banda de asesinos. Porque la literalidad del texto no dice eso y yo no estoy aquí para interpretar asesinos. Pero ¿y por qué no somos capaces de ver todo ese, asimilar todo ese buenismo y de sentir por el toda negocio esa alegría? político. Pues porque... Pero ¿por qué no somos capaces? ¿Nos falta algo, no sé, No, faltan ADN? principios, moral, dignidad. Falta ese sentido de defender la justicia hasta sus últimas consecuencias y algunos, por defender sus intereses, ceden a lo que hay que defender, a la moral del deber. Don Miguel, sí, vamos a dejarlo, don Francisco. Perdóname. No, por Dios. Es un placer siempre escucharle. No, quería decir que además yo creo que aquí hay dos velocidades distintas. Hay una banda de asesinos, una mafia, una mafia de delincuentes que tienen fijado una ruta desde hace muchísimos años a largo plazo, y por otro lado tenemos una casta política cortoplacista que solo se preocupa de la estrategia política del mes que viene o de las elecciones que vienen. Y esa dejadez es la que nos ha llevado a este punto. Y yo quiero resaltar que la propia banda, en su comunicado, yo no me alegro de este comunicado, vaya por delante, porque en un comunicado en el que se jalea la lucha armada, se dice que la consecuencia de la lucha armada está legitimada porque están mejor que nunca, se dice que a partir de ahora, como ya hemos hecho los deberes con las pistolas, ahora vamos a exigir lo demás. Yo no sé qué demócrata puede estar contento de eso. Yo no lo interpreto como una victoria del Estado de Derecho, en absoluto. Yo lo interpreto como una consecuencia de una serie de cesiones que vienen produciéndose incluso de antes de 2004. Yo creo que aquí ha habido un gobierno socialista, hay que decirlo así de claro, encabezado por Rodríguez Zapatero y con su secuaz Alfredo Pérez Rubalcaba, que desde el primer momento han estado en esto. Que rompió el pacto antiterrorista. Han estado en esto desde el primer momento. Entonces, pues hombre, estoy de acuerdo y es una evidencia que aquí no hay ninguna guerra. Aquí unos ponían las nucas, si me permite la expresión, estando usted delante, y otros ponían las pistolas. No había guerra posible. Pero también tengo que decir que un conflicto se puede acabar de dos maneras. Porque yo soy de los que creen en el bien y el mal y en los valores absolutos y no en el relativismo. Contra el mal se puede acabar. Si usted cede, baja las armas y se convierte en uno de ellos, es facilísimo acabar cualquier conflicto. Entonces, si se acaba en los términos que se impone aquí, para mí no es una victoria, es una derrota y es una derrota de la nación española. Mientras nos preparan el primer bloque de imágenes, les pregunto algo. ¿Qué opinan de esas lágrimas de Pachi López y de Rubalcaba? Yo creo que, sí, si me permiten, yo creo que eso es un exhibicionismo sentimental, es decir, es una impostura y es yo creo un factor importante a partir de ahora, es la traslación en la actividad política del área del razonamiento lógico, basado en valores, al área de los sentimientos más elementales. El llanto, primero apelan al miedo, luego lloran, luego tienen entusiasmo injustificado. Yo creo que la impostura viene por ahí, eso es la gran trampa. Nosotros tenemos que partir de unas ideas lógicas, que es lo que dijo Antonio, memoria, dignidad y justicia, lo lógico, los valores, frente al lloro impostado de toda esa gente que son colaboracionistas, son el régimen de Vichy, trasladado a la actualidad. Con un agravante que ya están dejando caer encima de la mesa, que lo dijimos aquí hace no mucho, trasladando la responsabilidad de la posible ruptura de este proceso guiado, digamos, por ETA, están trasladando esta responsabilidad al futuro gobierno. Es decir, desde el Partido Socialista, y hay que decirlo así de claro, se está allanando el terreno para que si ETA en algún momento mata como consecuencia de que no se le dé lo que ellos han pactado con ellos, la culpa va a ser del de enfrente, y el de enfrente todos sabemos quién es. Vuelven a jugar a la estrategia del miedo, que muchos conocimos recientemente con el 11M, se vuelve a reproducir la misma estrategia con los mismos personajes. Ojo, vótenme a mí, porque a lo mejor con los de enfrente volvemos a tener muertos. Yo creo que eso es un mensaje que hay que dejar meridianamente claro, porque lo está diciendo. Lo que está diciendo Tarrío es fundamental. Vamos a ver lo que nos dice, que hemos salido a la calle, vamos a ver lo que dice la ciudadanía. ¿Cree usted que el cese de la banda terrorista ETA es definitivo? No, eso no. No lo creo ni lo cree casi nadie. A mi edad soy muy desconfiada ya.
y queriendo hacer ese tipo de terminar, ya lo podían haber hecho hace 10 años, 20, 30, entonces relativamente nada más. Eu non creo, hasta que eu vejo que pasen moitos anos, non creo. Calquera sería de alguén que saia dicindo que deixa todo cagar a tapada, non? Las armas debían entregarlas, porque conforme está pidiendo todo, pero bueno, es un avance bastante bueno, lo que cabe. Ojalá, pero tengo la impresión de que hay más cosillas. Un pequeño tufillo tiene. ¿Cree que ha habido ciertas concesiones o quizá negociaciones por parte del gobierno para que efectivamente ETA anuncie su fin? Sí. Sí que lo creo. No creo eso. No lo creo. Siempre, la política está en todo. No, yo creo que no. Que se acaba por un acoso policial. Bueno, eso ya lo sabe todo el mundo. Eso ya lo sabe todo el mundo. Que esto es, aparte, se dio la casualidad que vino el día de las elecciones. Esto está más que claro. ¿Cree usted que podría cambiar la situación en caso de que el gobierno no se sentase a negociar con los abertzales? Es que ahora, conforme están las cosas, yo creo que ¿cómo se llama? Las víctimas, fueron muchas víctimas, y también ahora los que tenían que pedir perdón, yo creo que tenía que ser ETA y todos los políticos que apoyan esas cosas. Si lo supieran ellos, ya lo hubieran hecho antes de esto, pero yo si me tengo que sentar, me siento también, que yo no tengo problema ninguno, y si hay después unos pinchos, mejor. Es que no creo que haya nada que negociar, yo creo que es una cuestión de delincuencia en este momento, ¿no? Yo pienso que no lo debían de hacer. Pienso. ¿Y cree usted que podría existir cierta relación entre la banda terrorista ETA y la banda irlandesa IRA? Bueno, eso sí que ya me hace un poco raro. Vamos, ya digo, yo no entiendo. Ahora, lo que me hizo raro que fue viniera toda esa gente para ahí, para arreglar, a solucionar. ¿Qué viene a solucionar esa gente aquí? ¿Cuánto cobraron? Eso lo me pregunto yo, ¿cuánto cobró esa gente? Porque hablan de mucho dinero, que cobraron para sentarlos ahí, Hombre, algo, pero no tiene nada que ver lo que tenían allá de situación con lo que teníamos aquí. Aquí lo montaron cuando era la dictadura y lo dejaron siguieron por seguir, por intentar conseguir algo que no consiguieron al final. Bueno, yo creo que eso no tenía que ver nada, porque aquí guerra no era guerra, porque Irlanda es muy diferente, allí entró el ejército y hubo muchos muertos, pero yo creo que no tiene que ver nada España con Irlanda, para mi manera de pensar, Bueno, ¿qué les parece la opinión de la ciudadanía? Hombre, a mí me parece que refleja, ha habido encuestas estas semanas también, refleja que como en tantas otras ocasiones hay mucho más sentidiño, más sentido común a veces en la ciudadanía que en la propia casta política, ¿no? Esa euforia de los políticos creyéndoselo, llorando y en todos los medios de comunicación y haciéndonos creer que es un paso importantísimo, pues la gente es bastante más desconfiada, pues a mi juicio tiene más sentido común. Bueno, yo tengo aquí este titular que dice: Otegi puede asegurar la voluntad del presidente para la negociación. Claro. Yo creo que esto está claro. Pues aquí tengo un documento que creo que es de interés para saber con quién nos estamos jugando la dignidad. Página 10, programa del señor Zapatero en las elecciones de 2004. Hace ya 4 años que me comprometí a poner en práctica otra forma de hacer política. Una forma de hacer política que renuncie al engaño, al doble lenguaje, a la manipulación de las opiniones, que no subordine los intereses generales a los intereses electorales. En el caso del terrorismo, nuestro programa es todos contra el terrorismo, todos contra sus víctimas, todos hasta conseguir la derrota de ETA. Es decir, que ha habido doble lenguaje, manipulación, engaño, pacto con los terroristas. Hoy el ministro Camaño, que es un ministro lamentablemente de Galicia nefasto, ya anuncia los indultos, lo cual me parece gravísimo. El señor Rubalcaba llega al extremo de decir que en España se puede conseguir la independencia. Eso no es más que claudicar. Eso no es más que lo que ha dicho muy bien esta víctima del terrorismo, que debemos de honrarla, manifestarle nuestro respeto, porque son los que han defendido la libertad de la nación española. Eso no significa más que volver a matar a las víctimas, que volver a humillar a los que están vivos y a sus familiares. ¿Cómo se puede decir eso? Eso es darle la razón claramente a la banda ilegal terrorista marxista-leninista. Para que se pueda conseguir en España
la independencia, tiene que cambiar la Constitución española. Y para que cambie la Constitución española tiene que haber 2 tercios. Y después de que se lleve a cabo ese cambio tiene que votar el pueblo español. Claro. El trágala del Estatut de Autonomía, que lo van a hacer ahora de nuevo, de Cataluña, es una manipulación gravísima, es un doble juego, es un engaño, porque han sido controlados políticamente los jueces por medio del Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para que, como muy bien ha dicho la víctima que tenemos aquí, Antonio, haya impunidad, y eso sería gravísimo para España y para la nación española. Esto sucede, como ha dicho muy bien aquí, es una claudicación como sucedió con el nacionalsocialismo en el año 38, cuando recibieron a Chamberlain en Inglaterra y a Daladier, lo recibieron masiva, esta es la paz. Fue el ridículo más espantoso. Claro. Al año siguiente Hitler estaba tomando París. Claro. ETA está tomando, es decir, ¿cómo es posible que 1000 encapuchados terroristas puedan derrotar a una nación española de 48 millones, una de las naciones más antiguas, una de las naciones que ha defendido, digamos, el humanismo cristiano en el mundo? Esto es una desvergüenza, no se puede ceder. Vamos a ver, yo puedo entender a ETA, que es lo que quiso siempre y es lo que reivindica. Puedo entender incluso al gobierno, que le cede todo eso para pasar a la historia como el gobierno que acabó con el terrorismo. Lo que yo no entiendo es a esta gran mayor parte, diría yo, de la prensa, o sea, que nos vende que es una gran alegría, y que los que pensamos diferente es que somos pájaros de mal agüero, somos pájaros de mal agüero, te matan. Somos pájaros de mal agüero, y que es que lo que no queremos es ver el fin de ETA. Sí. Don Vicente. Es que, vamos a ver, lo que hay que dejarle claro a la gente es que se ha demostrado y hemos verificado por experiencia que a ETA se le puede derrotar sin negociar. Y lo demostró Aznar. Es decir, no basta más que firmeza, como bien ha dicho Antonio, con esa gran labor, y eso creo que siempre es muy importante, es decir, la gran labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tenemos en su mayor parte profesionales, gente que ha sacrificado, con una justicia bien aplicada, con una ley rígida. La ley de partidos. Y la ley de partidos, obviamente. ¿Cuándo nos vendieron, por ejemplo, cuando se legaliza Batasuna, que nos dijeron, no, es que va a arder en las calles de las Vascongadas, la violencia callejera se va a multiplicar? Mentira. Yeah. Se aplicó la ley. Porque esta gente son cobardes. Y cuando ven unas personas que con la ley en la mano y con los jueces les hace frente, se achican. Lo que no podemos aquí es nunca ser cobardes. Yo creo que tenemos una deuda histórica con las víctimas, y la nación española se debe a ellas. Y es lo que hay que transmitir a la gente. Frente a este infantilismo de Pachi López están los valores que defienden los ciudadanos. Vamos, eso no me cabe duda ninguna. Don Antonio, hable, que me dice que está cansado de ir a sitios que luego no le dejan hablar. Vamos a ver, el terrorismo se combate con la Constitución en una mano y la ley en la otra. No hay otra forma de combatirlo. Y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ojo. Bien, quiero hacer un inciso. El señor Tarrio dijo que era Tarrio, ¿no? Tarrio. Les llamó delincuentes. No son delincuentes, son criminales. Bien, acepto. Pienso, son criminales. Y no son mala gente, como dijo Bono el otro día. No, claro. El señor Bono, lo hemos visto hace 2 días por televisión, dijo que eran un grupo de muy mala gente. No, son terroristas asesinos. Exacto. Mala gente puede ser el vecino mío que me pinchó en la rueda del coche, o que me llamó cualquier cosa. Eso puede ser mala gente, o que me mueve los muebles todos los días. Pero una persona que asesina, que mata, que extorsiona, no es mala gente, es un asesino y un terrorista. El comunicado, vamos, decimos que, o dicen que cesan la lucha armada. Es normal que cesen sus crímenes, es normal, o sea, ya han conseguido parte de lo que llevan pidiendo. Están gobernando el País Vasco, ya son legales, porque eso lo ha dicho Rubalcaba, que ahora les hemos quitado las armas, ahora vamos a por los votos, señal de que ETA está ahí, ETA está legalizada. El Tribunal Supremo ha dicho que Bildu es ETA. El Tribunal Supremo, creo que lo componen jueces, dijeron que Bildu es ETA. Viene el Tribunal Constitucional, echa para atrás lo que dicen unos jueces, y ellos dicen que no es ETA. Ahí está legalizada. Si todo esto no es concesiones políticas, venga Dios y lo ve. No me extraña que hayan dejado las armas. ¿Cómo las van a dejar?
Si ya son como nosotros, ya están legalizados. Pero además, Pero hubo 12 treguas, ojo. Y 2 amnistías generales. Hubo 12 treguas. Y 2 amnistías generales. En la primera salieron todos. Y en la segunda han salido todos, excepto los que tenían delitos de sangre. Bien. Si todo esto que han conseguido ahora en política, ¿por qué no se les dio hace 30 años? Claro. Y nos ahorrábamos 858 muertos y más de 15.000 heridos. No sé, es que... Sí, es, ¿por qué no se les dio? Es evidente. Además, vamos a ver, cese definitivo. Pero bueno, hay que seguir leyendo. Condicionado, que es la clave, es que no es punto, es que es condicionado a que el gobierno de España y el gobierno de Francia se sienten a analizar las consecuencias del conflicto. Y así que es acercamiento de presos, que quieren las 3 provincias francesas más, o sea, lo que es Euskal Herria, y quieren autodeterminación e independencia. Bueno, que también hay que decir, ojo, la autodeterminación también, la independencia tiene que votarla el Estado español, no solamente el País Vasco, ¿no? Déjame decir una cosa del derecho de autodeterminación, porque es otra gran mentira pública. Los vascos ya lo están ejerciendo. El derecho de autodeterminación es un derecho individual, no es un derecho colectivo, esa es mi opinión. Y los vascos lo ejercen cada 4 años. Es así, no es un derecho colectivo, porque vascos hay que no quieren independizarse. Y tú eligen libremente en el País Vasco, salvo por esta panda de criminales, y acepto porque es cierto, son criminales y no delincuentes, se puede votar y se puede elegir. Pero déjeme que diga una cosa, porque es que yo niego la mayor, como usted muy bien ha dicho. En una frase dicen que cesan la lucha armada y en la otra dice que negociemos para superar la lucha armada. O sea, lo mismo y su contrario, pero es que lo grave viene antes. La gente no ha leído el comunicado. La gente que dice que esto es una victoria del Estado de Derecho y que se ha derrotado a ETA, que lea esta frase, por favor. La lucha de largos años ha creado esta oportunidad. Eso lo dice ETA. No ha sido un camino fácil. La crudeza de la lucha se ha llevado a muchas compañeras y compañeros para siempre. Otros están sufriendo en la cárcel o en el exilio. Para ellos y ellas, nuestro reconocimiento y más sentido homenaje. Para mí, una persona que se alegra de estas frases es una persona indecente e inmoral. Yo a esta gentuza no le doy la más mínima credibilidad, porque a esta gente hay que leerla y no interpretarla. Claro. Una cosa son los deseos de paz, que son legítimos, que todo el mundo los puede tener, y otra cosa es la responsabilidad política. Y todo responsable político que lea esto no puede alegrarse ni entrar en un momento de euforia. Esto es una gran derrota, esto es negro sobre blanco, la consecuencia de las concesiones políticas del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y la prueba de esas concesiones es que ETA fue fuerte en España, no frente a Francia. Exacto. ¿Qué pasa con Francia? Exacto. ¿Por qué en España sí, si el problema es el mismo, y en Francia no? Está claro, porque aquí hay una enorme debilidad, porque aquí se les cedió. A mí me parece bastante triste que yo del PSOE lo esperaba, porque estuvieron negociando con ellos, pero que el señor Rajoy haya dicho que no hubo concesiones, pues yo creo que eso para mí es triste, y yo creo que el PP debe de comprometerse a hacer lo que dijo, que si Bildu es un brazo de ETA, debe de tomar las medidas previstas en la ley para intervenir. Porque de lo contrario, entonces no solo ganan en el País Vasco, sino que ganan en toda España. Don Miguel, pero pudo haberlo hecho, o se dice que lo hizo por estrategia, para no darles por el gusto a los socialistas y demás, y bueno, eso se dice, ¿no? Aquí... A mí me parece que también que estuvo desafortunada la declaración, y decir que... No solo hizo eso, sino que ni siquiera en ese momento dijo, ni citó a la nación española. No, pero tiene una manera fácil y rápida de redimirse, que es acompañar a esta gente en primera línea de la pancarta el próximo día 29 de octubre. Uy, no, eso la estrategia que llamar a la manifestación. Vamos a ver. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver, la estrategia política para el cortoplacismo del que hablamos, vale, bien, será para no perder votos, pero aquí hay gente que está sufriendo, aquí hay víctimas del terrorismo, y para mí eso es un principio moral inexcusable. Antes de estar delante de esa pancarta apoyándoos, yo quiero ser, si te vale el elogio, yo quiero ser el bastón en el que os apoyáis vosotros. Vale, y yo creo que eso es de ley. Entonces, por ganar 4 o 5 puñados de votos uno no puede olvidar sus principios. Los pierde por otro lado. Eso sería la paz de los cobardes. No. Y además decir que se va a título personal, ¿qué es eso de a título personal? Si ahí están las víctimas que han defendido la dignidad democrática de España, la libertad, la democracia, tú tienes que estar en primera línea. ¿Qué estorba de ese lema para porque eso es importantísimo. Mira, ese es un mensaje que se le mandaba a todos los españoles y a todos los votantes de bien. Mira, allá al resto que no quiera hacer eso. En este instante que se está viviendo en la política de España,
Yo hablo como víctima del terrorismo, yo no soy político ni... Yo soy Policía Nacional, que he cogido esta asociación. En este preciso momento, que desde que ETA da el comunicado, el primero que dio, las víctimas del terrorismo debemos de ser un grano en el culo que a nadie le interesa extirpar. Estamos ahí, molestamos, le molestamos al gobierno. La prueba lo estás viendo, que no nos hacen ni caso. Ya nos podemos manifestar, ya podemos hacer lo que hagamos, que no nos hacen ni caso. Somos una molestia para el Estado. Los que podemos hablar, los muertos en paz estén, ya no hablan. Ahora, los que estamos vivos y sus familias, somos un grano que a nadie le interesa extirpar. Perdona un segundinho, un segundo nada más. Hablabais de que visteis esto ya es por televisión, llorando, a dos políticos que están en la... Sí, uno era Pachi y otro era el señor Rubalcaba. Los hemos visto llorar. Yo estuve en el País Vasco desde el 79 hasta el 90, que me intentaron asesinar. He asistido a cientos de funerales. He visto cuerpos destrozados en la calle, en todos los lados. Nunca he visto llorar a un político por un policía o por un guardia civil. Nunca. Es más, ya prácticamente no los veías en los funerales. Y los últimos que he visto por televisión, nunca he visto llorar a uno. Estos días han llorado en las cámaras, pero lloraban por sus compañeros fallecidos. ¿Me explico? No lloraban por los guardias civiles, ni por los policías, ni por los militares asesinados. Lloraban por sus compañeros en el recuerdo, porque no estaban allí en ese momento con ellos. Lo repito, las víctimas estorbamos, porque hablamos. Los muertos, por desgracia, ya no pueden hablar. Don Antonio, ¿cuánto tiempo estuvo usted en el País Vasco? Yo estuve en el País Vasco, llegué en junio del 79 y me marché en junio del 81. Y luego estuve allí destinado en Basauri. Y mi recibimiento en la puerta del cuartel, cuando llegué en un taxi, ya me mandaron cambiar de uniforme y a velar 2 cadáveres. Ese fue mi bautismo de fuego en el País Vasco. Llegar con la maleta y, chaval, vete a vestirte que tienes que velar ahí 2 cadáveres. Habían asesinado a 2 policías de la 14 Compañía de Reserva General con base en Bilbao y ese fue mi primer destino allí y mi primer trabajo. Usted no habla de oídas. No, es que yo estaba allí 2 años en plantilla y luego después estuve en la 9ª Compañía de Reserva General con base en La Coruña. Íbamos al País Vasco, pues íbamos 5 meses al año. Yo estuve más tiempo durmiendo con los compañeros que durmiendo con mi mujer. Y lo que dice él es que se quiere que los asesinos, los terroristas, como dicen, ahora los conviertan en víctimas. Claro, ahí está. Y las víctimas casi que tengan que pedirles disculpas. Y encima dice el garitano, víctimas de uno y otro bando. Aquí en el papel, que ha leído muy oportunamente, es lo que se pone, que lo han tapado. Es que eso no se dice. Nunca han pedido perdón, ni han entregado las armas, ni se han arrepentido, ni se han presentado ante el juez como alerta político-militar. Al contrario, ¿sabe por quién lloran? Convierten en héroes a los asesinos, a los terroristas, a los chantajistas, a los delincuentes revolucionarios. Pero ¿no os dais cuenta que últimamente, desde hace 2 o 3 días, se está hablando de ETA en el pasado? Claro, completamente. ¿No lo estáis viendo? Estamos hablando de ETA en el pasado. Y de reconciliación, y sin embargo persiguen... Ya estamos pensando en un indulto, ya estamos pensando en una amnistía. Y sin embargo quieren juzgar a los franquistas muertos. Claro. Sí. Pero fijaros eso lo decía Rosa Díez el otro día, muy oportunamente. Hay dos cuestiones. En esa estrategia que hablamos hay una cosa que yo creo que es importante. En la última legislatura del PNV se hace la ley de víctimas autonómica. Y ahí se inicia esa estrategia de equiparar a las víctimas con los verdugos, con los asesinos, con los criminales. Y esa es la estrategia que inicia el PNV. Y es una estrategia que también sigue Pachi López, porque al frente de la Oficina de Víctimas del País Vasco siguen los mismos que estaban con el PNV. Es decir, es una estrategia clara, es decir, buscan diluir a las víctimas en un ámbito más grande, para, como dice Antonio,
para eliminar esa molestia que supuestamente siente el Estado, que no los ciudadanos. Es decir, nunca la nación española, yo creo, que tú bajas a la calle y la gente no dice eso. El ciudadano medio no dice eso. Lo que pasa es que le crean el run-run. Empiezan con el run-run. Lloramos, Vicente, no vaya a ser que haya un atentado, Vicente, el miedo, infantilizar a la sociedad. Vicente, es con lo que Vicente, juega. ¿sabes también qué Es con sucede? lo que juega. Que eso se lleva a cabo y se ve a lo largo de la historia porque son terroristas de izquierda. Efectivamente. Es bien significativo, son de los nuestros, con los que pactó el PSOE en Cataluña, con los que va a volver en el País Vasco. Pasó en Argentina, pasó en Uruguay, pasó en la Unión Soviética, pasaron en todos los países. Para esos no hay historia, para esos no hay pasado, para esos no hay análisis minucioso, a esos no se les piden cuentas. Sigue siendo la teoría neoleninista en que antes consistía en aniquilar a la derecha y ahora, como ya no han podido aniquilarla, por medio de las elecciones quieren aniquilarla como hace Chávez. Chávez es el principal aliado del terrorismo etarra. Es por eso por lo que hay que perdonarlos, por lo que hay que perdonarlos. En Cuba, hay un pavo, como efectivamente, como ¿sabes? Cuba ya tienen racionado hasta el papel higiénico, pues hay que irse porque el comunismo no le dio ni para el papel higiénico. Entonces tienen que irse para Cuba. Para Venezuela, antes estaban en Argelia. Entonces, esa es la cuestión. Y en Libia, don Miguel. Por supuesto, y en Libia. Y con este señor que está aquí, que fue el que negoció con ellos, con el chacal de Venezuela, con Ilier Ramírez, con el que que está condenado a cadena perpetua en Francia, porque en Francia no andan en bromas como aquí. Ese es el problema, porque son de izquierdas. La teoría neoleninista, neocomunista, que está vigente en estos momentos en España y en parte del mundo después del foro de Sao Paulo, por eso, a eso no hay que pedirles cuentas. Hay que montar toda la memoria histórica en Argentina, en Uruguay, contra claramente la derecha. La izquierda no tiene pasado, la izquierda son héroes, la izquierda es la revolución. Soy un revolucionario, no un mercenario. ¿Cómo inició ETA su discurso? Organización Socialista Revolucionaria de Liberación Nacional. Ahí está. Y el PSOE, Izquierda Unida, América Latina, ese complejo de Europa que ya lo hubo con Hitler, que era nacionalsocialista, Mussolini, que fue un alto dirigente socialista, pues claramente ceden y se bajan los pantalones. Eso es gravísimo y pagaremos las consecuencias claramente en España, en la nación española, de seguir con esta claudicación, con esta impunidad, como se pone de manifiesto, y por eso se convoca la manifestación, que es fundamental acudir el 29 a la 1 en Madrid. Hay alguien que lo ha explicado incluso mejor que usted, y se acaba de poner encima de la mesa la frase que dijo. Lo explicó alguien muy bien, alguien que dijo entrecomillado: les hemos quitado las armas, ahora les vamos a quitar los votos. Sí. Luego luchan en el mismo caladero. Claro, evidente. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Cuando además es una gran mentira, porque los votos se los han dado. Claro. Quiero recordar que fueron ellos los que los han puesto en las instituciones y les han permitido presentarse a las elecciones. Y les cedieran, otra gran mentira. Y le cedieran la presidencia de la autonomía. Felipe González habían ganado, se le cedió el PNV. Sí. Ojo, que ya pasó eso en el 32 y en el 34. Desde hace mucho tiempo. Me gustaría Sí, pero eso vamos a hablar del presente. Pero eso es fundamental. Sí, bueno, sí, no claro. se puedan... ojo, esto es el 32, el 34, cuidado, estamos en lo mismo. Companys declaró la independencia, cuidado, eso de no querer mirar al pasado, entonces es cuando vuelve. Ellos son los que no quieren mirar al pasado, o sea, quieren para aludir al franquismo, pero ellos que son terroristas, claro, dicen, somos revolucionarios, no terroristas. Me gustaría establecer un poco el paralelo entre el IRA y la ETA, y entre el País Vasco y el Ulster, que hay una gran confusión en la calle y bueno, se suele interpretar que es pues un conflicto similar, ¿no? Don Vicente. Yo creo que no tiene nada que ver. Es decir, quien haya leído un poco sobre el tema irlandés sabe que es un conflicto de raíz fundamentalmente religiosa, es decir, protestantes católicos. Es decir, y un conflicto también yo creo que tiene una base económica, porque yo que he estado varias veces en Irlanda ves que el mundo católico es más pobre y el mundo protestante es más rico. Es decir, hay una doble lucha, ahí había un enfrentamiento. En el caso del terrorismo de ETA no hay ningún enfrentamiento, es decir, es la oposición de es decir, la nación española, una nación real, histórica y política, contra un invento de un demente como Sabino Arana. Es decir, la realidad de la historia, como dice Miguel, una de las naciones más antiguas de Europa, contra 4 delincuentes que nos hemos dejado hablando como el castizo comer las papas. Es decir, el problema yo creo fundamental es que vamos a remolque. Siempre. ETA nos marca la agenda. Entonces, la estrategia es una estrategia de
hacia la libertad, una estrategia por la libertad. Entonces, tenemos que tomarle la delantera. Lo que no se puede consentir es que por culpa de los 4 políticos cortoplacistas, 4 mamporreros internacionales y esta clase de chusma encapuchada con sus chapelas, que nos dominen a la mayor parte de ciudadanos. Es que hay que tomarles la delantera. Claro. ¿Pero qué y el hacer referente, ahora? la punta de lanza son las víctimas. ¿Pero qué hacer es el referente ahora? moral para Don nosotros. Vicente, ¿pero qué hacer ahora? Punto 1, ir a Madrid el sábado. Exacto. Bien, punto 2. Hemos Empezar, ido ya a Madrid. Hay que Punto ser dos. muy tozudos, explicarle a la gente con Pedagogía. tozudez que lo único que se puede hacer es aplicar la ley, como dice Antonio, que los detenga la policía, que los juzguen, que los metan en la cárcel, y no duran ni 5 días. Y la ley de partidos que ha quedado derogada. Cuando un tío que pega un tiro tenga la perspectiva de que se va a ir toda su vida a la cárcel, No, la ley de partidos está se lo va a vigente. pensar 2 veces. Sí. La ley Se de lo va a partidos pensar está 2 veces. vigente. Pero no se usa. No, se usó. Lo que pasa que Se usó. Urkullu No, ayer se le usó. dijo, Urkullu ayer le dijo a Zapatero que hay que derogar la ley de partidos. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Antonio. ¿Me podéis decir el tiempo total que llevamos con tertulia y entrevista? ¿En total? No, estaba preguntando el tiempo, me dicen que llevamos 55 minutos, tiempo de tertulia más entrevista. Adelante. Sí, lo decía, evidentemente lo que dice don Vicente es así. ¿Qué tenemos que hacer? Firmeza y pedagogía, lo que no hemos hecho durante los últimos 40 años. Porque esto empieza, hay gente formada, hay 2 y 3 generaciones formadas en el odio a España. Y nadie ha levantado la bandera de la defensa, no tenemos por qué, Si no hablan por de qué la arriar nación esa bandera. española, tienes toda la razón. Efectivamente. No citan a la nación española, no tenemos por qué arriar esa ni bandera. siquiera los del PP. Y quiero decir, y quiero ser un poco, pues eso, conciencia, o Pepito Grillo, si quieren llamarle, que me gustaría que hay una manera de redimirse, que es estar con las víctimas el sábado. Totalmente. Y aquellos que no estén, doña Magdalena, me gustaría que pudieran explicar a la opinión pública qué parte del lema de esa manifestación no asumen o no pueden compartir. Habrá Porque muchas personas a que mí no me pueden entra en estar la aunque cabeza. quieran, porque no todo el mundo puede estar en Madrid, en la República Dominicana. Pero que utilicen su voto para apoyarla. Eso desde que utilicen luego. el voto para apoyarla. No, es que es un viaje a Madrid y Aparte, realmente y si me deja apoyarla en el País Vasco y en España. Muy bien, Si me deja- hemos ido y ha sido un éxito. ¿Qué hacemos a partir de ahí? ¿Cómo nos enfrentamos a lo que decía antes, a la mayor parte de la prensa que nos dice que bueno, pues que bien, que no ha habido contraprestación, que no habrá nada, que hay que alegrarse y que hay que alegrarse por encima de todo? Pues- ¿Cómo luchamos con pues esto? en estos Óigame, y momentos- lo digo yo que soy del Sí, medio. sí. En estos momentos quizá metiendo toda la presión como sociedad civil en aquellos que tengan la responsabilidad de gobernar y dejarles bien claro que no tienen un cheque en blanco, que no todo vale. Pues aquel que salga de las elecciones el 20N tiene que tener claro que habrá gente en la sociedad civil y gente en la calle que le va a estar reclamando precisamente esto, y que se cumpla la ley, y que no valen componendas y que no valen estrategias cortoplacistas. Y estoy de acuerdo con don Antonio, esa ley de partidos está derogada de facto, no de jure, o sea, sigue vigente, pero es que esto se lleva vulnerando desde mucho tiempo, porque nos olvidamos rápido de las cosas, pero antes que Bildu estuvo ANV, y el que dejó colar eso en las instituciones fue el Partido Socialista, y no se habló lo suficiente del Es tema. decir, la no ley se ha hablado lo está suficiente ahí, del tema. pero se incumplió. Se dijo en esta mesa, Magdalena lo recordará, que lo dijimos cuando el tema de Bildu, había y habrá elementos jurídicos más que suficientes en esa ley para que Bildu no hubiera estado en las instituciones y para que mañana no esté. Por supuesto. Lo que falta es voluntad política. Partido Comunista de las Tierras Vascas. Sí, óigame, yo llevo tanto tiempo haciendo programas Acción realmente de Nacionalista tertulia Vasca. que Euskadi sí. Rita, rock, es decir... Sí, total, sí. Bueno, un último redondeo antes de irnos. Venga, que Pues, estamos al final del tiempo. Pues a mí me gustaría también, habláis de lo que hay que hacer a partir de ahora. También hacer un llamamiento a la judicatura. Ya bastante desprestigiada está. Y yo le rogaría a jueces, a todo el mundo judicial, jueces, fiscales, y particularmente importante a partir de ahora, jueces de vigilancia penitenciaria. Va a haber un indulto de facto con aplicación del artículo 100 del reglamento penitenciario, que permite unos programas de ejecución personalizados. Ajá. Lo ha denunciado el Foro de Hermoa. Se aplicó para sacar a de Juana Chaos a la calle. Y lo van a aplicar, y démonos cuenta que si ahí no reacciona el Ministerio Fiscal y los jueces de vigilancia penitenciaria, no tenemos nada que hacer, porque ahí los perjudicados no tienen intervención ninguna, los van a sacar a la calle. Y de uno en uno, ¿no? Y de uno en uno y sin que se note. Ajá. Entonces, ahí solo hay 2 vías, órganos judiciales, y también haríamos un llamamiento a los funcionarios de prisiones. Ellos son muy importantes, ellos pueden proporcionar información a la opinión pública de lo que está pasando en las prisiones, de lo que se les está concediendo. Ellos han tenido víctimas de su lado. Ortega Lara era funcionario de prisiones, no lo olvidemos. ¿Sí? Entonces,
también un llamamiento, es decir, todo el mundo tiene que poner su granito de arena y tenemos esperanza porque se lo debemos a las víctimas. Sí, como muy bien acaba de decir muy oportunamente Vicente, ese llamamiento a los jueces, a la Guardia Civil, a la policía, al CNI, que defienda el imperio de la ley y la nación española. Hay que movilizarse, como se hizo para apoyar a Estela San José, como se hizo a Pilar de Lara, para que se defienda el imperio de la ley y el Estado de Derecho. No hay que dar ningún voto a los que han pactado con ETA y le están haciendo el juego. Y hay que movilizar a la sociedad civil, apoyar a las víctimas para que el día 29 y después en los días sucesivos, si vemos que se ha cedido a ETA y a los que le hacen el juego. Don Francisco, yo brevemente. asumo todo lo que dicen y pondré un elemento más encima de la mesa. Debemos pedir, alguien decía el otro día que estamos en un momento de grandeza de miras políticas. Eso es lo que yo exijo. Grandeza de miras, defensa sin ambajes de la nación española, de las víctimas y del cumplimiento de la ley. Porque aunque esto no lo parezca, es muy importante. No cortoplacismo, no estrategia electoral, sino defensa de la nación española, porque de aquí a 2 años tendremos uno de los mayores envites de la historia de nuestra nación. Perfecto. Le dejo a usted las últimas Sí, palabras. mira, yo no soy político, no soy abogado, simplemente soy policía nacional en situación de jubilado por terrorismo y actualmente presido la Asociación Gallega. Vamos a ver, lo que se ha conseguido y lo que se está consiguiendo es que ETA ya está en las instituciones, ETA ya es legal, le han dado más que a las víctimas del terrorismo, porque las víctimas del terrorismo aún no nos han indemnizado a la mayoría. Han aprobado una ley hace un par de meses, una ley que para el parecer mío no vale para nada, porque no contempla lo que tiene que contemplar. A las víctimas se nos ha completamente olvidado. Y lo vuelvo a repetir, se les han dado más concesiones a ETA y a todo su mundo de terror que a las víctimas del terrorismo. La prueba la tenemos. Bien, pues muchísimas gracias, lo dejamos aquí. Y gracias por haber venido a los 4, don Antonio, don Vicente, don Francisco, don Miguel Cancio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos despedimos hasta el lunes, nuevamente en la bitácora, eso de las 10:30 de la noche. Que pasen buen fin de semana.